Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor soberano, todopoderoso, te damos gracias en este día, Padre bendito, por la vida, por la salud, por cada bendición que nos regalas a cada momento, Padre Santo, por estar a nuestro lado y por seguirte manifestando, Padre Santo, a través de todas las cosas que nos mandas, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos en este estudio pidiéndote sabiduría y tu dirección, Padre Santo, para hacer siempre tu santa voluntad, Padre bendito. Pon en nuestro corazón el querer, hacer y obedecerte, Padre bendito. Ayúdanos a conocerte más para amarte y crecer en tus caminos y hacer siempre tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en este día, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Estamos mirando sobre la vida de David, ¿verdad? Cuando Saúl desobedeció a Dios, él era rey, ¿verdad? Dios lo puso por rey en su pueblo, pero desobedeció a Dios, entonces Dios lo cambió, ¿verdad? Por otro rey. Entonces el Espíritu de Dios estaba con David, ¿verdad? Dios estaba con David y le ayudaba en todo. Y Saúl le tenía temor a David y le tenía celos, ¿verdad? Pensaba que él quería quitarle su lugar. Entonces hubo una guerra y David pues venció, ¿verdad? Era muy bueno, se hizo porque Dios le ayudaba en todas las batallas. Se hizo muy bueno en la guerra, muy buen soldado. Y entonces Saúl dice que vino sobre él el espíritu malo de Jehová y procuró matar a David. Y David huyó y escapó aquella noche. Y dice enseguida la palabra de Dios. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Milca, su mujer, dio aviso a David y descolgó Milca a David por la ventana. Dice pues que Saúl procuraba matar a David, ¿verdad? Y entonces Milca le ayudó a escapar por la ventana. Y dice enseguida, y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Milca, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Milca respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Pues vemos que Saúl, ¿verdad?, le reclamaba a Milca porque lo había dejado ir, si era su enemigo. Milca era la hija de Saúl, que él mismo le había dado por esposa a David. Entonces, Milca, amaba a David y ella le ayudó a escapar. Huyó pues David y escapó, vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros tras David, mensajeros que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Pues vemos que Saúl mandó a buscar a David, ¿verdad? En Ramá con Samuel. Pero al llegar ahí, los mensajeros que mandó Saúl empezaron a profetizar, ¿verdad? Entonces, volvió a hacer lo mismo, envió otros mensajeros, Saúl, para buscar a David, y también al llegar ahí profetizaban. Entonces ellos no podían hacer lo que Saúl les mandaba hacer, sino que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos empezaron a profetizar. Entonces él mismo fue a Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Entonces dice que Saúl también fue, ¿verdad? Como ya los mensajeros no podían traer a David porque empezaban a profetizar, porque venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Saúl mismo fue y también al llegar a Ramá empezó a profetizar. Y él también se enojó. Él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Pues todo era, ¿verdad?, la mano de Dios que estaba protegiendo a David, ¿verdad? Porque Dios estaba con David, porque él era su elegido, su ungido.
ella lo había elegido como nuevo rey. Después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y pues dice que David fue a ver a Jonatán, el hijo de Saúl, y dice que le preguntaba, ¿verdad? Porque su padre lo quería matar, que él no había hecho nada, solamente pues era un buen hijo, un buen hombre en la familia de Saúl, ¿verdad? Y él le decía que por qué su padre procuraba matarlo, ¿verdad? Y dice enseguida, él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Pues decía Jonatán, ¿verdad? Que no, que su padre no lo quería matar, que él si estuviera planeando algo así, que él se lo descubriría a él, ¿verdad? Se lo declararía a su hijo Jonatán. Y decía David que él no le iba a decir eso, sí, porque sabía que ellos eran amigos, ¿verdad? Para que no se entristeciera Jonatán a causa de David. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Pues decía David, ¿verdad? Que sería ya próximamente la celebración de la luna nueva, ya el día siguiente, que lo dejara, que no iba a asistir, ¿verdad? Que se escondería en el campo, y que si se enojaba Saúl a causa de que no asistió a la celebración de la luna nueva, quería decir que sí lo quería matar, ¿verdad? Porque él nunca faltaba, siempre estaba en la reunión familiar de la luna nueva. Entonces, decía David que lo harían de esa manera, que no iba a asistir a la celebración, y que si Saúl se enojaba quería decir que sí quería matarlo, ¿verdad? Entonces así lo hicieron, y dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven y salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada si no te hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado en la casa de David. Pues dice que él le avisaría, ¿verdad? Si era por que Saúl intentaba matarlo, que él le iba a avisar a David, y que él hiciera misericordia con la casa de Jonatán, ¿verdad? Que cuando Jehová Dios, porque David sabía, ¿verdad? Que Dios estaba con David, entonces sabía que le iba a quitar los enemigos de enfrente, que cuando eso pasara, que David hiciera misericordia con la casa de Jonatán. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová
mano de mis enemigos, de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pues vemos que Jonatán procuraba ayudar, ¿verdad?, a David porque sabía que era inocente y sabía que era elegido de Dios, que Dios estaba con David. Entonces el día de la celebración, el primer día de la luna nueva, no se presentó David, pero Saúl no dijo nada, ¿verdad? Porque decía él que tal vez no se habría purificado, ¿verdad? Y entonces, ya el segundo día, entonces ya fue cuando preguntó y él se molestó y le preguntó a Jonatán y le dijo que pues había ido a Belén, ¿verdad?, a hacer sacrificio con su familia. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Pues vemos que la reacción de Saúl no fue buena, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que sí lo quería matar, ¿verdad? Y entonces pues Jonatán y le dio aviso a David, y David huyó. Y dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David le dijo que andaba en un encargo, ¿verdad?, en un asunto del rey, que era un asunto pues privado, ¿verdad?, que no quería que nadie se diera cuenta. Entonces el sacerdote le respondió a David y dijo, porque David le pedía algo de comer, ¿verdad?, y armas, si tuviera espadas, porque él no tenía, porque la orden del rey era apremiante, ¿verdad?, y tuvo que salir de emergencia y no traía. Entonces el sacerdote le dio pan pan sagrado, ¿verdad?, que ese solamente lo podían comer los sacerdotes, pero por ayudar a David le dio panes y le dio la espada de Goliat. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí en la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Entonces dice aquí: David aquel día huyó de Saúl a Aquis, rey de Gat. Entonces dice que fue al rey, ¿verdad?, a pedir pues ayuda o asilo. Y entonces los siervos de Aquis le dijeron al rey: ¿no es David, el rey de la tierra? ¿No es a quien le cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a 10,000? Entonces dice aquí que David se fingió loco, ¿verdad?, porque tuvo temor de Aquis, de que lo mataran. Se fingió loco. Y entonces Aquis se molestó y dijo: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar a mi casa? Yéndose David luego de allí, huyó a la cueva de Adum, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pues dice que David se vino a la cueva de Adum, ¿verdad? Y que ahí fueron toda la casa de su padre, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba deudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pues dice que vinieron a él como 400 hombres, ¿verdad? Ya David no estaba solo. Entonces dice:
Y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mis padres y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Pues le pidió ayuda, ¿verdad?, al rey de Moab. Entonces allá habitaron sus padres. Y entonces Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Noab, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Estaba queriendo decir Edomita que él estuvo ahí cuando David fue al sacerdote y le pidió ayuda y le pidió panes, ¿verdad? Entonces le dijo a Saúl que fue y dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones también, le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre. Y dice pues que Saúl mandó por el sacerdote, ¿verdad? Y por todos los sacerdotes que eran por toda la casa de su padre, del sacerdote Ahimelech. Entonces dice, y le dijo Saúl: ¿por qué me habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Entonces Ahimelech respondió al rey, dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David y yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre. Pues decía, ¿verdad?, que el sacerdote que él no sabía, ¿verdad?, que él sabía que David era su siervo fiel y de confianza, que hasta era su yerno. Entonces, que él no sabía, que él no lo hizo por conspirar contra el rey, ¿verdad? Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Pues quería el rey, ¿verdad?, que mataran a todos los sacerdotes, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestía efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Dice que también mató a toda la ciudad de los sacerdotes, a mujeres, a niños, a todos sus animales, asnos, ovejas, a todos los hirió, ¿verdad? Entonces vemos el gran pecado de Saúl, ¿verdad?, que iba creciendo. Ahora ya también se atrevió a dar la orden de que mataran a los sacerdotes de Dios, de Jehová Dios. Eran los sacerdotes de Dios, y a toda su ciudad, a todos sus familiares. Entonces, vemos cómo Saúl, pues después de que era humilde y sencillo, pues elegido por Dios para ser rey, cómo fue el gran cambio que tuvo, cómo fue que él cambió. Y así, de esa manera, pues muchas veces no podemos, con una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Nuestra mente no alcanza a distinguir que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. Solamente queremos hacer todo lo que nosotros queramos y lo que sea nuestra voluntad, ¿verdad? No pensamos si a Dios le está agradando o no, porque Dios a Saúl lo puso por rey, pero él pues se le subió el poder, ¿verdad?, a la cabeza, y ya no pensaba en Dios, solamente pensaba en su orgullo y en que se hiciera la voluntad de Saúl. Entonces dejó a Dios de lado, y por eso ya Dios lo estaba desechando, ¿verdad?, para poner a otro rey mejor conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces reflexionemos en nuestra vida, porque también nosotros podemos tener cargos importantes, ¿verdad? Y que no se nos olvide siempre la justicia, siempre hacer la voluntad de Dios en cualquier situación que nos encontramos cada día, ¿verdad? Entonces, hacer la justicia y con misericordia y con amor hacia los demás, ¿verdad? Siempre pensando en hacer la voluntad de Dios. Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.